Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Hola, buenas Bueno, tardes, diputado. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo está? estás? Muy bien, bienvenido a este espacio. Más o menos le explico la dinámica. Tenemos acá un espacio que abrimos todos los viernes a las 21 horas. La idea es poder acercar a nuestros representantes a personas comunes y corrientes como nosotros que estamos acá en Twitter, conversar sobre la contingencia, sobre el trabajo parlamentario y poder discutir con respecto a la política que estamos desarrollando en este país. Quisiera darle la bienvenida al diputado Luis Sánchez. Fer, no sé si quieres hacer tú la presentación. sí, vamos a partir primero con el recordatorio que hacemos cada día viernes en nuestros programas. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan la opinión de la administradora ni de los coadministradores de esta sala. El formato de este espacio considera la participación de un panel, por lo que los micrófonos son limitados y de acuerdo a la pauta del programa. Hoy día, bueno, viernes 17 de marzo, nos encontramos con la participación de Luis Sánchez, abogado del Partido Republicano. Él es abogado de profesión. Actualmente es diputado por el distrito número 7, que considera las comunas de Valparaíso, Juan Fernández, Isla de Pascua, Viña del Mar, Concón, Algarrobo, Cartagena, Casablanca, El Quisco, El Tao, San Antonio y Santo Domingo. Muy extensa el distrito. Es miembro de la Muy Comisión de grande. Constitución, sí, muy grande. Es miembro de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, y ha participado en la comisión que investiga las operaciones de la línea aérea Conviasa en Chile. Partiendo ya con el programa, Luis, quisiera, bueno, en la comisión en la que tú participas, recientemente la diputada Cariola dejó su presidencia y quería preguntarte cómo evalúas tú la gestión en el cargo y cuáles son las expectativas con la nueva presidencia que está a cargo del señor Raúl Leiva del Partido Socialista. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar compartiendo con ustedes y con cada uno de los auditores. ¿Y qué te puedo contar? Respecto a la Comisión de Constitución, bueno, el año pasado, como bien tú decías, la comisión estuvo presidida por la diputada Cariola del Partido Comunista. Y algo que no debería ser sorpresa, su gestión se caracterizó por la actitud habitual, podríamos decir, del Partido Comunista, que no hay mucha voluntad de discutir cuestiones que hoy día sabemos le preocupan a la gran mayoría de los chilenos, que es la crisis de inseguridad, darle más atribuciones a carabineros, respaldar a nuestras instituciones permanentes, podríamos decir, Fuerzas Armadas, carabineros, y a través de la Comisión de Constitución pasan habitualmente proyectos de ley que tienen que ver con eso, y la agenda del año pasado la vimos más bien centrada en bueno, los proyectos de ley de iniciativa del gobierno, una ley que modificaba todo el sistema de protección de datos personales, que podríamos decir que es relevante. También algunas leyes bastante extrañas, podríamos decir, pero importantes o que eran de preocupación de la izquierda, como modificaciones al Código de Justicia Militar, que yo personalmente voté en contra y después en la sala votamos en contra también. Eh, y la verdad es que creo que tengo mayores expectativas respecto de lo que puede ser este año con el diputado Leiva. Es alguien, como bien tú decías, del Partido Socialista, es de izquierda, es del gobierno 100% oficialista, pero a pesar de eso, yo les diría que tiene una posición más moderada y incluso favorable a discutir cuestiones de seguridad, de política criminal, que hoy día es importante entrar a modificar. Eh, He conversado con él, por ejemplo, respecto de un proyecto de ley de autoría mía que está esperando ser puesto en tabla en la Comisión de Constitución, que lo que hace es fortalecer la legítima defensa, y que la presenté básicamente por dos situaciones, porque hoy día tenemos una crisis de inseguridad, como bien saben ustedes, donde Carabineros muchas veces no tiene capacidad de respuesta, y no por una falta de voluntad, sino porque el gobierno no les está dando ni los recursos, ni las herramientas, ni el respaldo. Entonces, tenemos un problema adicional a eso que en ocasiones, y lo hemos visto en las noticias incluso, cuando personas se les mete a alguien en la casa y deciden defenderse, muchas veces terminan enfrentando más problemas en la justicia que los que enfrentan los mismos delincuentes. Entonces lo que queremos con este proyecto de ley es corregir eso y volver al sentido común.
Y al parecer el diputado Leiva sería más favorable a que discutamos e incluso avancemos en proyectos de ley de esa índole, lo que encuentro bueno, encuentro conectado con el sentido común, y debería ser una razón para estar un poquito más tranquilo, pero aún muy atentos de que esto efectivamente tiene que concretarse, no pueden ser solo buenas intenciones, sino que tenemos que llegar a resultados. Así que redondeando, creo que el año pasado fue un mal año, que estuvo centrado en las prioridades del gobierno, y en una agenda política desconectada de los chilenos. Volvimos a resetear el proceso constituyente, una cuestión que mucha gente no quería, la gran mayoría de los chilenos votó rechazo, y eso tiene un sentido, y un sentido que la clase política, buena parte de la clase política no escuchó. Y también se hicieron otras reformas que no conectan con el sentido común y que la diputada Cariola los puso rápidamente en tabla. Y creo que este año que viene podría ser mejor si el diputado Leiva actúa según lo que él me ha transmitido personalmente, que es una mayor moderación y una mayor voluntad a discutir temas de seguridad que hoy día están pendientes. Qué bueno escuchar eso, diputado, que tenga un poco más de cercanía y un poco más de sentido común. Le voy a dar el pase Diputado. A Jorge para hablar un poco del proceso constituyente. Sí, diputado, quiero llevarlo a la contingencia sobre el nuevo proceso constituyente. El Consejo de Expertos rechazó la inclusión del capítulo específico de Fuerzas Armadas y de Orden. A su juicio, ¿se rompe con lo establecido en el borde número 10 que rige este proceso donde se consagra constitucionalmente la existencia de las Fuerzas Armadas? A mi juicio, creo que sí se infringe. He tenido discusiones en todo caso con gente de Chile Vamos, por ejemplo, que algunos sostienen que, a pesar de ser esto algo negativo, no infringiría las bases, las famosas 12 bases que ellos pactaron. Yo estoy en desacuerdo y yo creo que sí las infringe, porque al final hay que ir al sentido de fondo de este compromiso. Estas 12 bases no eran un compromiso entre Chile Vamos y la izquierda, era un compromiso con Chile, de que no se iba a volver a repetir el fiasco, el populismo, el extremismo que se vio en la primera convención, y ese populismo estuvo marcado por una mirada refundacional y también querer pasar por encima de nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros. ¿Qué es lo que dice hoy día la izquierda y cómo se defienden ellos de que esto no infringiría las 12 bases? Ellos lo que dicen es que las Fuerzas Armadas van a seguir estando reguladas, pero van a estar dentro del capítulo del Poder Ejecutivo. Y esto tiene un efecto jurídico práctico muy, muy, muy relevante. Recordemos que buena parte de los miembros de la comisión experta son abogados, y no solo abogados, son magíster y doctores en derecho, son gente muy formada en el derecho, y el derecho, si se caracteriza por algo, es por la atención a los detalles, el valor que tiene y las diferencias que produce una coma puesta en un lugar o puesta en el otro, una palabra redactada de una manera o de otra. Todos estos detalles tienen mucho sentido. Y traspasar la regulación de las Fuerzas Armadas de un capítulo propio a un capítulo donde está el Poder Ejecutivo, el sentido y significado que tiene eso de fondo es que las Fuerzas Armadas y Carabineros quedan completamente sometidas a la política, completamente capturados por las definiciones del gobierno de turno o de quien sea que tenga el poder en un determinado momento. Que sabemos que eso es lo que ha conducido en otros países, especialmente aquí en Latinoamérica, a crisis políticas y democráticas tremendas por la captura de este poder que representa las Fuerzas Armadas, su captura política. Y sabemos también que quizás una de las cosas que nos ha salvado de eso hasta la fecha aquí en Chile es que tenemos Fuerzas Armadas que, sin perjuicio de ser obedientes y no deliberantes, guardan un grado de autonomía que representan para todos los chilenos una garantía de que no vamos, en el fondo, de que los gobiernos en el fondo no van a poder capturar nunca esta fuerza, esta herramienta de poder, por decirlo de cierta forma, y usarlo para sus propios fines. Entonces, lo que yo veo que ocurre acá es que de cierta forma la izquierda nos desliza sus verdaderas intenciones de fondo, porque no hay, y de verdad lo he pensado, no hay ninguna otra razón, no hay ningún otro efecto jurídico relevante que se produzca por traspasar las Fuerzas Armadas al capítulo del Poder Ejecutivo. El único efecto jurídico relevante que puede llegar a producirse es la captura política de las Fuerzas Armadas. Y eso es muy preocupante, eso sin duda infringe este compromiso con Chile de que no íbamos a volver a seguir esta senda extremista,
ratifica lo que dijimos los republicanos desde un comienzo, que no había que confiar en estas 12 bases y que así como se infringieron los 4 compromisos que estaban en el primer proceso constituyente, aquí se iban a infringir los compromisos de nuevo. Y lo triste y lamentable, yo diría para la gran mayoría de los chilenos, es que ya con el primer acuerdo estamos viendo que esa voluntad de infringir estas bases, estos compromisos con el país, está viva y fuerte en la izquierda. Así es. Luis, entrando en materia de seguridad, tú eres firmante de una moción que busca modificar el Código Penal para considerar la condena en país extranjero como factor de reincidencia y dispone la cancelación de la Carta de Nacionalización como pena de crimen. ¿Consideras que es necesario avanzar en una ley de reincidencia para evitar que tengamos personas con múltiples causas pendientes circulando libremente por las calles? Sí, absolutamente. Yo creo que es una iniciativa muy relevante, tiene que ver con el fenómeno migratorio que estamos viendo en Chile. Em, no resuelve completamente el problema porque también con muchos de estos países de los cuales estamos recibiendo una fuerte inmigración, una fuerte ola migratoria, no hay forma de acceder a sus registros penales ni de ningún tipo, pero yo creo que es un avance de todas maneras, ¿ya? Hay que entender que la situación que estamos viviendo hoy día como país, hace pocos días otro carabinero más murió mártir, eh, víctima de un extranjero que en el fondo de forma deliberada lo atropelló. O sea, el vehículo estaba detenido y él aceleró con la intención de atropellar a este carabinero. Entonces, y hay muy poca información, incluso, lo que también es preocupante, muy poca información respecto de si este extranjero se encontraba regular o irregularmente en Chile, si tenía antecedentes penales. Esa es información que no se ha dado a conocer al público. No sé si el gobierno no ha querido entregarla o la prensa de cierta forma no ha querido transmitirla, pero es algo sin duda preocupante. Tenemos que avanzar no solo en este tema, sino que en múltiples reformas penales que vayan en la línea del sentido común y lo que la ciudadanía hoy día está demandando, que es, en primer lugar, subir las penas y, en segundo lugar, que los delincuentes peligrosos estén en la cárcel. Esa es la preocupación principal que tenemos nosotros como republicanos y yo personalmente dentro de la Comisión de Constitución. Yo te diría que de los temas penales que me preocupa en mayor manera hoy día es un proyecto de nuevo código penal que se está discutiendo hoy día en el Congreso, que lo que hace en resumidas cuentas el gobierno ahí es bajar las penas y establecer mayores circunstancias en las cuales ellas pueden ser cumplidas en libertad. Lo que están buscando de cierta forma es descomprimir las cárceles, mientras el gobierno no tiene ningún proyecto de construir cárceles nuevas. Entonces, yo he conversado personalmente esto con el subsecretario de Justicia y no veo ninguna actitud de corregir en esta senda que ellos están siguiendo, que es una senda pro delincuente, hay que decirlo. Bajar las penas, dejarlos cumpliendo esas penas en libertad, en el fondo vaciar las cárceles es una agenda pro delincuente y yo creo que es algo que debería preocuparnos a todos y a nosotros personalmente como republicanos no solo nos preocupa, sino que nos ocupa. O sea, estamos presentando no solo nuevos proyectos de ley, sino que también indicaciones a estos proyectos de ley, cosa de que ellos se corrijan dentro de la comisión y ojalá prime en el Congreso el sentido común, más allá de lo que el gobierno quiere. Prime el sentido común, que es que los delincuentes estén en la cárcel, los delincuentes, especialmente los delincuentes más peligrosos, y que las penas sean más altas, especialmente en lo que tiene que ver con los delitos en contra de las personas. Recién, en el fondo quiero también acotarles esto, recién la semana pasada estuvimos discutiendo los delitos contra las personas en la Comisión de Constitución para este nuevo Código Penal. Y entre otras cosas se elimina, por ejemplo, el delito de parricidio, o sea, esta figura especial de cuando un hijo mata a su padre o un padre mata a su hijo, en el fondo los homicidios cometidos dentro de los vínculos familiares se elimina como delito especial y queda simplemente como un homicidio cualquiera. Y otra cuestión que a mí me chocó mucho y me llamó mucho la atención, que más allá de la regulación hoy existente respecto del aborto voluntario, el aborto en el fondo donde no media la voluntad de la madre, o sea, por medio de una agresión o una malpraxis médica o cualquier circunstancia de esas características que tenga como efecto la muerte del hijo,
las penas son bajísimas. Estoy hablando penas de 2 años, de 3 años de cárcel, que son finalmente penas remitidas. Entonces, esto te demuestra también el nulo valor que se le da a la vida de ese hijo que está por nacer, no solo en el contexto de que la madre quiera poner fin a ese embarazo, realizar un aborto, que yo estoy en contra de eso, sino que también en el caso en que la madre está esperando guagua, está contenta con ese hijo y que otra persona, sea por una conducta voluntaria en el fondo criminal o por una conducta negligente, termina generando la muerte de ese hijo. Y estamos viendo ahí penas bajísimas. Entonces, evidentemente, hay muchas cosas en este proyecto de nuevo Código Penal que hay que corregir antes de que esto llegue siquiera a ver la luz. Claro, y siguiendo en la misma línea de seguridad, en la región metropolitana, estamos viendo una gran cantidad de delitos cometidos con armas de fuego, en particular múltiples acribillados por ajustes de cuenta, cometidos en plena vía pública, en la plena luz del día, o aparición de personas asesinadas en parques, etcétera. ¿Apoyarías tú la idea de establecer un estado de excepción constitucional en la región metropolitana? Mira, eso se discutió la semana pasada, hubo un proyecto de resolución y los republicanos lo votamos a favor. Ahora, yo creo que hay una reflexión más de fondo. Yo creo que si la ciudadanía, si los chilenos comunes y corrientes están empezando a pensar que básicamente necesitamos estados de excepción en todos lados, porque lo que tú me estás contando es lo mismo que está pasando en mi región, aquí en Valparaíso. Tenemos sectores aquí en Viña del Mar, en Valparaíso, donde expande cada día las balaceras y los homicidios. Anoche en Glorias Navales hubo 3 personas baleadas. Durante la semana pasada en Forestal hubo múltiples situaciones también de balacera. En la subida Santos Osa, que es el acceso, quizás alguno de ustedes lo conoce, desde la autopista hacia Valparaíso, también hubo un asesinado. Entonces, es una situación que está ocurriendo en todos lados y que es producto de un descontrol criminal del cual el gobierno no quiere hacerse cargo, porque, y lo demuestra en el Congreso, no quieren patrocinar las leyes que le dan más atribuciones a carabineros, no quieren patrocinar las leyes e impulsar las leyes que aumentan las penas en muchos delitos. Las pocas leyes que han presentado que endurecen penas son cosas muy acotadas, muy restringidas, delito, por ejemplo, la semana pasada discutíamos uno de conspiración para cometer sicariato y que incluso podría generar un efecto no buscado, que es que se termine bajando la pena y no subiéndola, en el fondo, por mala técnica legislativa del gobierno. Pero lamentablemente estamos viendo que toda esta discusión respecto de los estados de excepción y que va a terminar llevándose a todo el país y que el gobierno no hace nada, es producto de la inacción del gobierno en materia de seguridad, que no han estado dispuestos a tomar las medidas que hoy día son necesarias, que es una mano mucho más dura de la que hemos aplicado hasta ahora. Así es. Pasando al tema reforma tributaria, tenemos a Cata, una panelista que te va a realizar algunas preguntas. Cata. Hola, buenas noches, chiquillos, buenas noches, diputado. Muchas gracias por darnos un ratito de su tiempo. Muchas Bueno, gracias a ti, Cata. con respecto al rechazo de la idea de legislar de la reforma tributaria, el gobierno ha tomado una actitud bien particular con el tema de que dice que si no se ha aprobado la reforma tributaria no se van a poder subir la PGU, condonar CAE, eliminar las listas de espera, más dotación de carabineros. A juicio suyo, ¿usted cree que era necesario tener una reforma tributaria en estos momentos? Adicionalmente a eso, preguntarle, ¿usted cree que si la reforma tributaria no se aprueba o no se decide retomar ese diálogo, estaríamos a puerta de una nueva estallido social? Yo O, creo que, sí, sí, perdona, yo creo que sí es necesaria una reforma tributaria, pero una reforma tributaria que baje impuestos, no una reforma tributaria que suba impuestos, que es lo que ha estado impulsando el gobierno. Es la tremenda crisis que estamos viviendo hoy día también, el alto costo de vida, la inflación. eh, Estamos viendo la situación hoy día nunca antes vista de el alto costo de la benzina. eh, Estamos viendo una inflación galvante que más allá del 12% que estaba identificado hasta comienzos de año en lo que es canasta básica, la inflación estaría alcanzando un 30% y eso es un impuesto a la clase media, es un impuesto a la clase trabajadora, podríamos decir. Y el único que no se aprieta el cinturón en este país es el Estado, especialmente el gobierno, que pretenden seguir metiéndonos la mano en el bolsillo.
ya fracasó su reforma tributaria y ahora están pretendiendo impulsar una ley de rentas regionales. ¿Qué es lo que hace la ley de rentas regionales? Inventar nuevas tasas, tarifas para su cobro a nivel regional, cosa de poder financiar y darle mayor autonomía a los gobiernos regionales. Entonces yo me pregunto, y le hago esa consulta también al gobierno, ¿qué otros impuestos se van a bajar para que esto no signifique un alza en el cobro final que se le hace a la gente? O sea, si quieren por medio de una ley de rentas regionales cobrarle más a la ciudadanía para que esos recursos vayan a los gobiernos regionales, eso tiene que ir de la mano de una rebaja en el impuesto al valor agregado o del impuesto específico o del impuesto a la renta. En el fondo, tiene que ir de la mano una cosa con otra. El que tiene que apretarse el cinturón aquí es el gobierno y el Estado chileno, no puede ser la familia. Las familias chilenas que ya han sufrido suficiente y que el gobierno no está dando ninguna señal de querer, en el fondo, dejar de apretarles el bolsillo. Y respecto de si esto podría decantar en otra crisis de violencia, yo espero que eso no vuelva a ocurrir nunca más en Chile. El daño que se le produjo a nuestro país con el estallido del 2019, un estallido criminal, de verdad fue tremendo, fue un daño que yo creo vamos a estar hablando de eso. Nuestros hijos van a estudiar de eso en sus clases de historia. Y de verdad es una cuestión que yo creo que vamos, en algunos años más, vamos a mirar hacia atrás con mucha vergüenza, porque el daño que le ha provocado eso a pequeños y medianos negocios, a familias, a los niños, a los jóvenes, a la gente que hoy día anda con miedo por las calles, ha sido un daño tremendo. Y yo creo que no podemos volver a caer en esa senda nunca más en nuestra historia. Diputado, y quisiera hacerle una última pregunta. Hoy día a la mañana se entrevistó a Andrea Repeto en el programa de Infinita y ella habló de que esto de reasignación de recursos y de los famosos 400 programas que son muy mal, que un tercio, dos tercios, perdón, son muy mal evaluados, no tenía sustento. ¿Qué cree usted? ¿Que efectivamente eso no tiene sustento o esto generalmente es un luft que está haciendo el gobierno gracias a sus asesores para poder desviar la discusión y volver a retomar el tema de la reforma tributaria que se rechazó? Y también si nos podría dar un pequeño resumen de cuáles fueron los puntos que usted consideró para rechazar la idea de legislar de la reforma que presentó este gobierno. Absolutamente, yo creo que tiene todo el sustento del mundo. Eliminar estos programas públicos mal evaluados. Me tocó verlos, muchos de ellos en detalle, durante la última discusión de la ley de presupuesto. Esto fue el año pasado. Y habían cuestiones verdaderamente absurdas, o sea, se hizo bien conocido, yo creo que un excelente ejemplo de este programa de transversalización del género se llamaba, que nadie entiende de qué se trata, pero que le estaban destinando 3.000 millones de pesos. Y tú dices, ¿para qué es esto? ¿De qué en qué le ayuda a la ciudadanía, en qué le ayuda a la gente que hoy día eh, está sufriendo por el alto costo de vida? Yo veía hace unos días ha estado circulando los últimos días en redes sociales el caso de una guaguita, un niño que necesita hoy día un remedio de altísimo costo, creo que bordea los 1.900 millones de pesos, y una cuestión absolutamente inalcanzable para cualquier familia chilena. Entonces yo lo primero que pensaba decía, podría el gobierno por último estar gastando plata en eso y no en estos programas de transversalización del género. Y un montón de otras cosas que hoy día se están desperdiciando la plata, y después tiene el ministro Marcel y el presidente de la República la desfachatez de salir a apuntar a otros con el dedo y decir, ahora no vamos a tener plata para financiar la PGU, para financiar otras necesidades públicas. La plata está, la plata la tienen, la plata la están malgastando, ese es el punto, que ellos quieren seguir con esta fiesta de millones, financiando ideología, financiando en el fondo iniciativas que no tienen ningún valor público. Ahí hay unas buenas publicaciones que ha sacado la Fundación nuevamente, yo les recomiendo ver esos videos, porque hay un montón de gasto público hoy día tremendamente ineficiente, que se le están destinando millones y millones de pesos, al mismo tiempo que el gobierno tiene la desfachatez de decir que no tiene plata. Y respecto de cuáles fueron las razones mías personales para rechazar, bueno, hay que decir también, y que es un punto que nos gusta hacer como bancada republicana, que todas estas decisiones nosotros las tomamos
de conjunto, ¿ya? Y respetamos también mucho la voz de quienes han analizado estos temas más en profundidad porque están en las comisiones. El que estuvo en la Comisión de Hacienda siguiendo al detalle cada una de las indicaciones, cada uno de los artículos de la reforma tributaria, fue el diputado Agustín Romero, quien cuenta con toda nuestra confianza como bancada, acaba de asumir como subjefe de la bancada, nos va a estar representando en muchas instancias a los 12 diputados de la bancada republicana. Entonces, para mí, mi razón más fuerte para votar en contra de la reforma tributaria fue que tenemos un colega tremendamente formado que estuvo analizando en profundidad cada uno de los aspectos de esta ley, tenía la convicción muy formada de que esto solo le producía daño al país porque aumentaba los impuestos, eliminaba los incentivos para poder reinvertir dentro de las empresas, le cobraba un impuesto nuevo a las empresas que decidían no retirar utilidades y mantener esa plata dentro para poder reinvertirla en el crecimiento de la empresa, en generar más empleo, que es una cuestión tremendamente contraintuitiva, es contraria a todo sentido común. La lógica siempre ha sido que si un empresario no retira utilidades, mantiene la plata dentro de la empresa y busca reinvertir esta plata para hacer que la empresa crezca, genere más valor para el país, genere más empleos, esa plata no puede aplicársele un impuesto y ahora el gobierno quiere aplicarle un impuesto. Entonces era una reforma tributaria anti-inversión en un momento en que nuestra economía está, en el fondo, tensionada, está en un momento difícil y donde además las familias chilenas lo están pasando mal porque la plata falta. Entonces, no es un momento para darse lujo, yo creo que es un momento para bajar impuestos y no para subirlos. Sí, la semana pasada, de hecho, tuvimos al diputado Romero en el programa y nos dejó súper en claro el tema de las reformas tributarias, así que súper buen elemento. Pasando ahora al tema reforma de pensiones, Sergio, quisiera hacerle algunas preguntas, diputado. Sergio. Buenas noches, muchas gracias, Feri. Muy bienvenido, diputado Sánchez. Hoy Muchas día gracias, Sergio. escuchamos en televisión a la ministra de Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, quien dijo de frente a la prensa que el objetivo de este gobierno era eliminar las AFP. Teniendo en consideración lo que pasó en Argentina, donde el gobierno capturó estos fondos y finalmente robó los fondos de pensiones de sus ciudadanos, y lo que sucedió hace pocos días en nuestro vecino Bolivia, y dado que el gobierno vio rechazada la reforma tributaria con la que quería seguir con su fiesta de gasto, ¿existe el riesgo de que recurran a estos fondos de pensión y le den un manotazo y le quitan a los chilenos lo que han ahorrado durante buena parte de su vida? Bueno, Sergio, eso es lo que yo temo. Yo temo que en realidad el objetivo del gobierno con esto es decir, bueno, no me quisieron dar plata por medio de impuestos, me voy a tomar la plata por medio de las pensiones de los chilenos. Lo que es muy complejo, es una cuestión que sería francamente criminal, más todavía después de los sucesivos retiros del 10%, que al final han dejado los fondos de pensiones de la gran mayoría de los chilenos reducidos, si no a cero, a muy poca plata. Eh, Hoy día es muy poca gente la que tiene ahorros reales para su fondo, para su jubilación. Probablemente de nuestra generación, de la gente un poco mayor que nosotros, el día que les toque jubilarse, buena parte de ellos van a depender de la pensión básica, de la PGU o de la institución que existe en ese momento, precisamente por culpa de los retiros. Entonces, no es el momento para generar políticas públicas que agraven eso. Lo que deberíamos buscar es cuáles son los cambios que es necesario generar en nuestro sistema de pensiones para que el ahorro sea mayor, para que en el fondo, en el momento que se revierta la tendencia que hemos visto en los últimos años de mercados a la baja, se pueda aprovechar una curva ascendente que venga en el futuro, que al final los mercados son así, tienen tendencias a la baja y después vienen tendencias al alza, y esas tendencias al alza hay que aprovecharlas con los fondos de pensiones de todos los chilenos, que se suban ese caballito y que puedan rentar y ahorrar toda la plata posible para que el día que nos toque jubilarnos, que le toque jubilarse, los chilenos tengan algo en que apoyarse, tengan un ahorro para poder subsistir. Esto, en el fondo, esta situación que estamos viendo hoy día no la va a arreglar el que el Estado se apropie de toda esta plata y nos engañe por lo demás diciendo que no, que nosotros vamos a poder escoger quiénes invierten la plata. Esa plata invertida, en el fondo, el inversor, todo lo que sabemos un poquito de estas cosas, sabemos que el inversor no es el propietario de la plata,
no es en el fondo, si es que no hay una garantía del derecho de propiedad de esa plata para el cotizante, el Estado puede apropiársela igual. Y ese es un punto que el gobierno no ha garantizado hasta el momento y que por lo demás con una nueva constitución podría desdibujarse completamente hacia adelante. Entonces, evidentemente, es muy problemático lo que plantea la ministra la ministra Jara, y lamentablemente yo creo que va en la línea de lo que nos ha planteado el presidente de la República hasta la fecha. Diputado Sánchez, pensando en la PGU, si se eliminaran los programas mal evaluados, a lo mejor no tuviéramos 8.000 nuevos funcionarios ganando 4 millones, 5 millones de pesos, etcétera. ¿Financiaríamos la PGU o necesitaríamos más impuestos? ¿Cuántas PGU financiaríamos? Mira, siendo súper honesto, evidentemente no tengo el cálculo exacto de cuánto nos resolvería eso, porque hay que ver también, en el fondo, cuáles son esos proyectos públicos, esas iniciativas o programas que habría que reducir sus gastos. Hay algunas iniciativas en el fondo que son socialmente muy relevantes, pero que son de un gasto muy ineficaz. El ejemplo perfecto podríamos decir que es el Transantiago, en el fondo, que es un servicio público en el fondo carísimo, que es tremendamente necesario para la ciudadanía, pero que tiene que reformarse para que sea más eficiente, y ahí tú puedes sacar un montón de plata. Eh, y hay un montón de ámbitos en los cuales eso se repite. Hay otras cuestiones que son menos de impacto social en el fondo y puedes anularla por completo, como estas cosas de género que les hablaba antes, que al final son lujos ideológicos que sea el gobierno y que no generan ningún valor para el país. Muchas gracias por... Pero ahí en el fondo lo que hay que hacer es buscar que los números cuadren, y si efectivamente después de hecho ese esfuerzo, donde el Estado efectivamente se aprieta el cinturón, determinan que igual se necesitan más impuestos, tienen que al menos tener la honestidad de transparentar a la ciudadanía en qué se va a gastar esa plata, cómo se va a gastar esa plata y demostrarle que ese gasto va a ser eficiente, porque lo que hemos visto hasta la fecha en Chile es que el Estado pide y pide plata, pero nunca le rinde cuentas a la ciudadanía. Muchas gracias, diputado. Fer. Sí, vamos a entrar ahora en tema de educación. Actualmente estamos viendo una ola desatada de violencia, sobre todo en los colegios, bueno, en todos los colegios, pero lo emblemático es lo que sale normalmente en la prensa, con peleas de barras bravas, fuegos artificiales y lo peor, el adoctrinamiento en los establecimientos educacionales. ¿Existe alguna herramienta para terminar con esta violencia? Y por otra parte, ¿alguna forma en que las denuncias de los padres puedan llegar a algún buen puerto y acabar con estas malas prácticas? Bueno, evidentemente el Estado las herramientas las tiene. Y si necesitan más herramientas hay que ir por el plano legal. Yo creo que lo que más se necesita hoy día es darle un respaldo total y cerrado a Carabineros para que haga su trabajo, para que se atrevan a hacer su trabajo, y no se sientan siempre perseguidos y cuestionados, ni con el temor, en el fondo, colgando sobre su cabeza de que les va a caer el Instituto de Derechos Humanos o otros de estos organismos francamente cómplices de la delincuencia, si es que hacen su pega. Evidentemente, hoy día Carabineros tiene las facultades para entrar, por ejemplo, en un establecimiento educacional si es que hay una situación de violencia flagrante ocurriendo adentro y llevarse detenido a todos estos jóvenes, porque a ellos se les aplicaría la ley de responsabilidad penal adolescente, por lo demás. Entonces, aquí no hay nada que es ajeno a la legislación chilena. El problema que tenemos, y es evidente y es una cuestión de sentido común, que es que Carabineros dice, bueno, si es que yo entro a realizar este procedimiento, lo único que me voy a ganar va a ser otro juicio empujado por la fiscal Chong o quizás quién, eh, y el gobierno no me va a respaldar. Entonces hoy día lo que necesitamos es partir por un respaldo cerrado a Carabineros partiendo desde el gobierno, y también si es que son necesarias leyes nuevas para darle más atribuciones a Carabineros que se aprueben. Yo sería partidario de que partamos por aprobar las leyes que le garantizan una mayor protección a Carabineros, como por ejemplo una ley que hemos impulsado desde la bancada republicana que le otorga un fuero especial a funcionarios de Carabineros y de la PDI, cosa que significa que si es que ellos en el fondo, la Fiscalía quiere investigarlos o formalizarlos por algún supuesto delito realizado durante un procedimiento policial, primero tienen que ir ante una corte de apelaciones a buscar su desafuero,
que es el mismo beneficio que hoy día tiene, por dar un ejemplo nomás, los parlamentarios. Entonces, eso es una mayor protección para Carabineros de que esto no va a poder hacerse simplemente por el capricho ideológico de un fiscal o de una autoridad de gobierno. Claro. Esta semana, en una entrevista televisada, el presidente manifestó que no era una prioridad la condonación del CAE para este gobierno, considerando que era una de las principales promesas de campaña y que probablemente sirvió para conquistar el voto juvenil. ¿Crees tú que es justo que se condene el CAE, considerando que hay deudores como el diputado Diego Ibáñez, miembro del partido Convergencia Social, que aún ganando la dieta parlamentaria de aproximadamente 6 millones de pesos líquidos mensuales, no pague el CAE? Mire, yo creo que esas situaciones son parte de lo vergonzoso que es el discurso de esta supuestamente nueva izquierda, que lo que buscan en realidad son beneficios para ellos mismos. O sea, yo me pregunto cómo es que el diputado Ibáñez no es capaz de pagar el CAE. Eh, no tiene absolutamente ningún sentido. O sea, lo primero que debería haber hecho con la dieta parlamentaria es pagar sus deudas anteriores. Pero tienen este discurso de que el Estado debería pagarle la educación superior absolutamente a todos, mientras ni siquiera se han preocupado de mejorar las condiciones de la educación preescolar y básica, que todos los expertos nos dicen es por donde deberíamos empezar. Entonces, evidentemente, es una cuestión que choca con el sentido común, no porque no haya que apoyar a esas personas que, y yo lo entiendo, quizás estudiaron una carrera universitaria previendo que ésta iba a tener un buen futuro, un buen desarrollo profesional, pero que por circunstancias como la crisis económica que estamos viendo, que tiene efecto en una crisis laboral que ha sido agravada también por el gobierno, bueno, quizás el Estado debería ayudar, no sé si con la condonación, pero al menos con la postergación o eliminación de algunas multas o intereses si es que se demoran en el pago. Pero eso debería estar enfocado especialmente en la gente que no tiene ingresos altos y no tiene la posibilidad de pagarse ese crédito por su cuenta. Esta cuestión tiene que ser focalizado. Pero yendo más al fondo de lo político, yo creo que esta es otra muestra más, el hecho de que el presidente se haya dado una nueva vuelta de carnero, es otra muestra más de que en su campaña le mintió a los chilenos y dijo lo que fuera necesario para poder ganar las elecciones sin tener ninguna intención de cumplir con su palabra. Claro que sí. Vamos a entrar al tema de discapacidad y para eso Sergio tiene preguntas. Muchas gracias, Fer. Vengo de vuelta, diputado. Haciendo un poquito de memoria, en el año 2014 se presentó una moción denominada la Ley Matías, probablemente tenga alguna noción de ello, que buscaba establecer la continuidad en el aporte de recursos monetarios a personas discapacitadas de forma universal. Em, Eso por una parte, y además buscaba adecuar los criterios de asignación de este beneficio para evitar la burocracia excesiva en este tema, que se ve reflejada en varias cosas. Uno es en los montos de los aportes, y lo otro es la factibilidad perdón, está en cómo se agilizan o cómo se tramitan la entrega de ayudas técnicas, digamos, de elementos ortopédicos y otras cosas que necesitan las personas con algún tipo de invalidez o discapacidad, que en algunos casos son solicitadas cuando, por ejemplo, el niño tiene 3 años y necesita X elemento y lo reciben cuando ya tiene 6 años, y como van por tallas, por medidas, ya no sirven. ¿Se ha trabajado en algo de eso? ¿Ha avanzado algo ese tipo de presentaciones? La verdad, Sergio, yo te diría que ha sido difícil avanzar en ese tipo de iniciativas. Yo veo muy buena voluntad por parte de los diputados miembros de la Comisión de Adultos Mayores y de Discapacidad, pero veo una falta de voluntad, podríamos decir, del gobierno. Al contrario de lo que ocurre en otras comisiones, es muy difícil que vayan a la comisión personalmente subsecretarios, en el fondo ministros, y que comprometan con su presencia eh, algunos proyectos de ley o modificaciones relevantes. Muchas de las cosas que se discuten dentro de la comisión avanzan más bien por el impulso de los mismos miembros de la comisión que realizan un trabajo de verdad que hay que celebrar y donde hay voluntad transversal, me atrevo a decir, pero falta ahí el impulso del gobierno para lograr reformas como la que tú señalas, Ley Matías, y tantas otras, porque al final todas estas son materias en las cuales hay que comprometer gasto público, tenemos que tener claridad de cuáles son los recursos disponibles. Al final ahí la principal autoridad a cargo de esta materia es el ministro Jackson. El ministro Jackson, que está hoy día a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, pero lo hemos visto poco.
Y eso evidentemente no está a la altura de los desafíos que existen hoy día en discapacidad, donde sin duda necesitamos avanzar más rápido. Muchas gracias, diputado. Jorge. Diputado, quisiera abordar el tema de salud. Estamos viendo un éxodo de afiliados del sistema privado hacia el sistema público y existe el riesgo de la quiebra de aseguradoras privadas. El gobierno tiene como objetivo el fin de las ISAPRES, pero ha evidenciado que no puede asumir la presencia de 3 millones de personas adicionales en FONASA. ¿Qué opina de que el gobierno proponga el seguro complementario de aproximadamente 30.000 pesos para los afiliados a FONASA, que les permitiría acceder a clínicas privadas? Bueno, Jorge, respecto de eso, yo creo que hay que transparentarle a la gente qué es lo que significa que salgamos de un sistema de ISAPRE y entremos a un sistema de seguros privados. Significa que nuestro 7% de cotización mensual va a ir a FONASA, nos guste o no nos guste. Y si queremos atendernos en clínicas privadas o queremos atendernos en el fondo fuera de los hospitales públicos, vamos a tener que pagar por sobre eso un monto adicional. Entonces, al final el Estado se va a estar apropiando ahí, va a ser como una especie de impuesto, se va a estar apropiando una plata que no le corresponde porque no nos va a estar prestando ningún servicio, pero los que quieran estar fuera del sistema público van a tener que financiárselo con un gasto por sobre el 7%, lo que significa que al final al trabajador chileno le va a salir la salud más cara de lo que le está saliendo hoy día. Esa es la realidad cruda, la realidad de lo que está proponiendo este gobierno popular, este gobierno del pueblo, supuestamente de Gabriel Boric, que busca encarecerle la vida a la gente eh, en lo que es atenciones médicas. Evidentemente tenemos una situación actualmente de colapso de los hospitales públicos. Yo he tenido la oportunidad de conversar con personas a cargo de hospitales públicos aquí en mi región, en Valparaíso, y lo que te dicen es que administrar estos hospitales y conducirlos hacia una mayor eficiencia es una cuestión muy difícil, por multiplicidad de razones, por las asociaciones de funcionarios que muchas veces trancan la búsqueda por mayores eficiencias. Eh, y lo único que quieren en el fondo es que cualquier búsqueda de mayores eficiencias sea a través de aumentar los grados de los trabajadores, o sea, subirles el sueldo. En ningún caso buscar, en el fondo, por ejemplo, subcontratar servicios al sector privado, o ampliar en el fondo el traspaso de atenciones a clínicas particulares, especialmente en lo que tiene que ver con las listas de espera, que yo creo que son cuestiones de sentido común, pero que hoy día están siendo trancadas por intereses dentro del sistema estatal, que lo que buscan es llevarse esa plata y dejársela dentro de los que ya están participando de esta fiesta del sector público, y no traspasar esa plata a quienes de verdad lo necesitan, que son, por ejemplo, el caso que te decía hace un rato de este niñito, una guaguita de 1 año que necesita desesperadamente hoy día un medicamento, y que el Estado no le está prestando el apoyo. Es para ese tipo de situaciones que el Estado debiese estar en primer lugar, y llegar a apoyar con los recursos necesarios. Diputado, ¿y qué propondría usted para evitar esa migración excesiva a FONASA? ¿Cómo salvamos la ISAPRES? A ver, yo creo que el problema de las ISAPRES es muy profundo. Y este empezó a generarse cuando empezaron los reajustes, las repactaciones de los precios, en el fondo, de las tarifas a quienes estamos en ISAPRE, que es una cuestión que comenzó, hoy día lo pensaba, más o menos hace como 12 años o 13 años. Llevamos 12 años con esto de los recursos de protección, de que te voy a subir el plan, pero después por medio de un juicio no me lo sube. Y hay que decirlo, hubo mucha irresponsabilidad por parte de las ISAPRE, que condujo en parte a esto. Y también hubo irresponsabilidad de la clase política que estuvo formando parte de los gobiernos y del Congreso en los últimos periodos, que no se hicieron cargo de este problema, no generaron las reformas legales que eran necesarias. Y hoy día nos vemos en esta situación donde quienes vamos a perder vamos a ser todos los chilenos. Entonces, hoy en día necesitamos en el fondo que, evidentemente, para que un sistema de ISAPRE funcione, el valor de lo que nos cobran tiene que representar en cierta forma el costo real de las atenciones médicas. Las ISAPRES también y las clínicas también tienen que buscar todas las eficiencias que sean necesarias para que estos costos no sean disparados a las nubes.
Y eso pasa por insumos, pasa también por las tarifas que cobran los mismos médicos, pasa por un montón de temas. Yo no soy partidario de regular precios ni de controlar precios, eso nunca lo voy a plantear como alternativa, pero creo que aquí tiene que haber una búsqueda de mayores eficiencias por parte de las clínicas, por parte de las ISAPRES, para que el costo final en el fondo que tengan que enfrentar todos los trabajadores chilenos sea un valor alcanzable y que permita descomprimir también el sistema público. Y respecto de lo que es FONASA, que hoy día atiende, si no me equivoco, a cerca de un 70% de los chilenos, bueno, el Estado debiese enfocarse mucho más en cómo se traspasan estas atenciones que son de urgencia y las listas de espera a clínicas privadas para que puedan ser resueltas rápidamente, que la ciudadanía no siga esperando. Yo creo que debiese haber una ley que establezca que si alguien lleva esperando una atención de mediana complejidad durante un año, ya debiese ser automáticamente derivado de una clínica privada con costo al fisco chileno, inmediatamente. O sea, no debiese haber ninguna duda en eso. Y tristemente no estamos viendo esa situación hoy día. Gracias, diputado. Me gustaría llevarlo a otro tema, dado que usted es miembro de la comisión investigadora que busca esclarecer el ingreso del avión operado por la aerolínea Conviasa. Este avión de origen venezolano-iraní, operado por la aerolínea venezolana Conviasa, ingresó aproximadamente 13 veces al territorio chileno y tras la denegación de la solicitud a otros países de la región, donde no se le permitió aterrizar, este avión ingresó en reiteradas ocasiones con una tripulación de aproximadamente 10 personas de nacionalidad iraní y nunca se aclaró el objetivo de ese viaje, quién lo autorizó. ¿Hay algún avance en la investigación en esa comisión? Bueno, Jorge, lo que te puedo contar ahí es que desde hace algunas semanas yo ya no formo parte de esa comisión porque la Comisión de Constitución tuvo que empezar a sesionar también los lunes. Entonces, producto de eso, yo tenía conflicto de horario con la Comisión de Conviasa y quien me reemplazó ahí es la diputada Barquesi. Ella probablemente tiene más detalles de los últimos avances. Yo lo que sí te puedo contar es que evidentemente hay muchas razones para preocuparse por este hecho. Eh, me- hay, hay temas ahí que son bastante complicados. Mientras estuve en la comisión, algunas de las sesiones incluso sesionaron de forma secreta porque había información sensible que puede afectar temas de seguridad nacional. Yo creo que no estoy muy en libertad de darles mucha información en profundidad, pero lo que sí les puedo transmitir es que evidentemente Chile eh, tiene mucho que avanzar todavía en lo que es el resguardo de nuestra infraestructura tan esencial como son los aeropuertos. Hemos tenido eventos incluso de robos domésticos en el fondo aquí en nuestro país, dentro del aeropuerto, lo que te demuestra que la seguridad es frágil. Y eso también puede tener efectos en otro tipo de situaciones que tengan que ver con los vuelos que aterrizan en el país, la carga que transportan, los pasajeros que llegan. Eh, Evidentemente tenemos que darle una vuelta mayor a cómo el Estado, y esto ya es una cuestión de gestión, no es tanto un tema legislativo, cómo el Estado ordena bien sus recursos dentro de nuestros aeropuertos, especialmente los aeropuertos internacionales, para resguardar su seguridad, resguardar la seguridad de todos los chilenos y resguardar también que la carga que entre y salga del país esté siempre documentada. Gracias, diputado. Adelante, Marco. ¿Va a hacer algunas preguntas? Marco, adelante. Buenas noches, diputado. Buenas noches a todas las Buenas noches, presentes. Marco. Con respecto a inmigración, la ley 21.325 de inmigración y extranjería se presentó en mayo del 2013 y la divulgó Piñera en el abril del 2021. ¿Qué participación tuvo el Partido Republicano en esa ley? Esto estás hablando en el fondo de un proyecto de ley del gobierno pasado. Mm. Ya, no, nosotros, bueno, como bien sabes, entramos como bancada a formar parte del Congreso en este periodo presidencial. Perfecto. Asumimos en marzo. Durante el periodo pasado tuvimos a 3 diputados que, habiendo sido electos por otros partidos, en el fondo renunciaron a sus partidos y se cambiaron al Partido Republicano. Tenemos ahí al exdiputado Urrutia, al diputado Rutico Echea y al diputado Jürgensen. Pero
respecto de el trabajo que ellos puedan haber realizado en ese proyecto de ley, no tengo mayores antecedentes, la verdad, no lo hemos conversado. Perfecto. Y si, bueno, esa ley habla también de que que se prohíbe el ingreso de extranjeros por pasos no habilitados. ¿Se ha hecho algo, al menos, ok, la ley es del gobierno anterior, pero ¿ustedes han hecho algún trabajo de poder fiscalizar lo que está promulgado y publicado? Bueno, evidentemente tenemos, a ver, la ley es clara. El ingreso de extranjeros a nuestro país puede realizarse solo por los pasos regulares y habilitados, y eso siempre ha sido así. Y el problema que tenemos hoy día en Chile es la cantidad de gente que ingresa por pasos no habilitados, y también no solo la gente, sino que el movimiento también de bienes que se produce a través de estos pasos no habilitados. Me ha tocado conversar con personas que se desempeñan, por ejemplo, en el seguimiento y recupero de vehículos robados, y me contaban cómo muchos de estos vehículos terminan pasando por el norte de Chile a Bolivia, donde son revendidos en el mercado informal. Y eso en el fondo no hay capacidad de control dentro de la frontera. Más allá de que se necesiten dictar nuevas leyes para controlar nuestra frontera, hoy lo que necesita es una voluntad real por parte del gobierno de aplicar las normas ya existentes, y por medio también de una estrategia que se apoye en nuestros carabineros, en nuestras Fuerzas Armadas, recuperar el control de la frontera para poder superar la situación que estamos viendo hoy día, donde eh, una cantidad impresionante de inmigrantes ingresan a nuestro país a través principalmente de territorio boliviano. Hoy día Bolivia no quiere hacerse cargo de recibir de vuelta a estos extranjeros. Venezuela, en el fondo, que es el país de cuya nacionalidad proviene la mayoría de estos inmigrantes, tampoco quiere recibirlos de vuelta. Ahí también tiene que haber un esfuerzo diplomático. Por eso yo he planteado también, y creo que es muy importante, en el fondo, ser claro con países como Bolivia. Bolivia hoy día recibe por parte de Chile un tratamiento preferente aduanero y tributario para la importación y exportación de materias fundamentales para el funcionamiento de su país. Y yo creo que estamos perfectamente en nuestro derecho como chilenos de decirle al gobierno boliviano que si no tienen la voluntad de recibir de vuelta a las personas que ellos han permitido ingresen sin control a su país e ingresen sin control a nuestro país, bueno, nosotros no tenemos por qué y no estamos obligados a mantener muchos de estos beneficios tributarios y aduaneros que fueron adoptados hace algunos años, en el fondo para resolver de cierta forma el conflicto que teníamos con Bolivia por el tema de la salida al mar que querían ellos. Entonces, todas esas medidas, que algunas de ellas son de nuestra buena voluntad, digamos, no deberían mantenerse si es que el gobierno boliviano no tiene una actitud mínimamente educada, podríamos decir, con Chile, e impide el paso por medio de su país de inmigrantes extranjeros que ellos saben que les sale gratis porque buscan llegar a Chile. Mm. Bueno, y con respecto, entiendo el punto de que no se cumple la ley, porque también la misma ley indica que se debe exigir la expulsión de ingresos ilegales tras los 180 días permitidos, como indica esa ley, pero claro, no, la ley no se está cumpliendo, ¿cierto? Es que ese es el punto, también la cantidad de expulsiones que están pendientes. Eso tiene que ver, bueno, y tramitamos la semana pasada, también puedo contarte un proyecto de ley que lo que hace es facilitar lo que son las notificaciones en los procedimientos de expulsión de inmigrantes ilegales. Em, y eso te demuestra un poco cuál es la raíz del problema, que hoy día, para poder expulsar a alguien del país, lo que tú tienes que realizar es un procedimiento administrativo, porque está este principio base de que todos tenemos derecho a defensa. Entonces incluso el inmigrante ilegal tiene derecho a un, entre comillas, juicio justo. ¿Qué significa esto, el juicio justo? Significa que hay que hacer todo un procedimiento administrativo para poder determinar la expulsión, y no se puede hacer esta expulsión por vía administrativa, que debería ser el caso, en el fondo, es el sentido común. Entonces lo que estamos haciendo acá es facilitar las notificaciones a estas personas que estén en situación irregular dentro del país, pero el efecto que se produce después es que por no mantener detenidas a estas personas, después se fugan. Entonces se dicta sentencia para su expulsión del país, pero tú te encuentras con que después no pueden ser ubicados.
Y eso es un problema gigante que tenemos como país hoy día, de que, claro, se llevan estos procedimientos que demoran meses y después cuando resuelven expulsar al extranjero de Chile, no hay ninguna forma de encontrarlo. Eso evidentemente es un problema que tenemos que resolver. Hay que encontrar la forma de poder dar concreción a estas, en el fondo, sentencias de expulsión de extranjeros que se mantengan ilegalmente dentro de nuestro país, con pleno respeto evidentemente a todos sus derechos, pero también con respeto a el derecho que tiene Chile como país de poder resolver qué extranjeros pueden vivir en nuestro país, quienes en el fondo no tenemos la capacidad de recibir, y que todos los extranjeros entren, por supuesto, por la puerta y no por la ventana. Perfecto, muchas gracias, diputado. Fer, por favor. Va Jorge con una pregunta. Jorge. Sí, diputado. Esta semana vimos al gobierno iniciando un nuevo programa que se llama Gobierno Informa, la designación del ministro Jaime de Aguirre en Cultura, una persona muy influente en televisión. Vimos la salida de la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, justo en el año en que se celebran los 50 años del fin del gobierno de Salvador Allende. ¿Cómo ve usted esta maniobra comunicacional del gobierno? Porque se van a instalar una serie de discursos conmemorativos y la pregunta es si existe fiscalización con respecto a los recursos que se van a gastar en todo este mega despliegue. Bueno, por supuesto que los republicanos vamos a estar fiscalizando todo el gasto que realice el gobierno en esta materia. Y respecto al tema de fondo, yo creo que aquí hay una estrategia de distracción por parte del gobierno. Quieren mantenernos todo el año discutiendo sobre el 73, sobre Pinochet, sobre Allende, sobre si nos gusta esto, nos gusta este otro, cuando en realidad esos son temas del pasado. El tema del presente hoy día es la crisis de inseguridad, es la crisis delincuencial, es la crisis económica, es la falta de empleo, es la falta de oportunidades, todas situaciones de las cuales el gobierno no quiere hacerse cargo. Aquí estamos viendo una vez más lo mismo que hizo el gobierno durante sus primeros meses de gestión, que fue mantenerse encerrado en la campaña del plebiscito y no hacer absolutamente nada de lo que es su función, que es gobernar. Estamos viendo una vez más que el gobierno le hace el quite a gobernar y prefieren concentrarse en cuestiones que son completamente irrelevantes para los chilenos, y que deberían ser discutidas, por supuesto, dentro de las clases de historia, pero no dentro del contexto de todo este despliegue comunicacional y baile de millones empujado por el gobierno. Gracias, diputado. Para ir cerrando ya el último bloque, le voy a hacer algunas preguntas respecto al trabajo parlamentario y parto con el tema de las 40 horas. ¿Qué opinión tiene al respecto de esta ley? Mira, respecto a las 40 horas, yo creo que aquí hay un debate mentiroso, podríamos decir de cierta forma, por parte del gobierno, porque ¿de qué nos sirve que se le rebaje la cantidad de horas de trabajo, de oficina, a algunos chilenos, porque esto no aplica a todos, si es que esto va a terminar traduciéndose después en que la gente vaya a buscar un segundo trabajo o un tercer trabajo porque la plata no está alcanzando? Esto tiene que ir de la mano con un crecimiento económico, un desarrollo económico de nuestro país. Hoy día estamos viviendo un fenómeno de inflación, estamos viviendo un encarecimiento de la vida. A la gran mayoría de los chilenos no les está alcanzando con un sueldo. Hay mucha gente que tiene dos trabajos, algunos que tratan de tener incluso tres fuentes de empleo, y el foco del gobierno debería estar puesto en cómo logramos que una gran mayoría de chilenos les baste con tener un solo trabajo, que no tengan que estar trabajando doble jornada o triple jornada para poder llevar un sustento mínimo a su casa, con todos los efectos que sabemos que eso tiene, que es la desprotección de los hijos, que en el fondo pasen tanto tiempo solos, a merced incluso de las pandillas en las calles. Tenemos que lograr revertir esa situación y eso no se hace con leyes en el fondo deshonestas como esta, que al final no resuelven el problema de fondo, porque yo te garantizo que hoy en día, en la situación que tenemos, a quien le rebajen la cantidad de horas que trabaja dentro de una oficina, la mayoría van a ir a buscarse un segundo trabajo, no van a ir a estar en la casa con la familia. Claro que sí. Otra pregunta que tenía para ti es si estás a favor de la reducción de la dieta parlamentaria en alrededor del 40% propuesto por el diputado Gonzalo de la Carrera.
Mira, siendo súper honesto, yo lo que te puedo decir respecto de eso es que el Congreso, desde antes de que yo asumiera, los diputados se han bajado la dieta en términos reales más o menos en un 50% a la fecha, considerando todos los reajustes, inflación. Eh, me- eh, yo soy súper transparente porque la información pueden encontrar en internet. La dieta real de un diputado hoy en día está en torno a los 5 millones de pesos. No, no es más que eso. Hay mucha, en el fondo, información circulando que supuestamente el diputado gana 10 millones, 20 millones, para que partamos en el fondo de información real. Esa no es la realidad. Los diputados ganan 5 millones de pesos, que es bastante, o sea, eso hay que decirlo. Pero esa es la cifra real. No por hacerle el quite, pero yo creo que hay que entrar a mirar más en lo que pasa hoy día en las municipalidades y en el gobierno, porque ahí tú te encuentras con mucha gente que está ganando 8 millones, 9 millones, 10 millones de pesos incluso, donde se abusa esto de las horas extra, que hemos visto varios escándalos circulando desde hace bastante tiempo y regularmente salen nuevos escándalos respecto del abuso de las horas extra a nivel municipal especialmente, donde hay mucho descontrol y te encuentras incluso con gente que recibe sueldos superiores al del presidente de la República. Eh, También yo creo que hay que entrar a analizar qué es lo que pasa con esta dieta, en el fondo, este sueldo que reciben los presidentes ya, en el fondo los expresidentes, lo que han dejado de serlo, que es un sueldo que reciben a costa del Senado y que lo reciben por toda la vida. O sea, ahora tenemos un presidente de la República que tiene 30 y tantos años, o sea que por 50, 60 años vamos a tener que estar pagándole todos los meses esta plata. Evidentemente es una cuestión que no tiene sentido y ese sí es un valor que, si no me equivoco, orbita en torno a los entre 15 y 20 millones de pesos mensuales, porque incluye no solo un sueldo en el fondo para el expresidente, sino que también gasto en oficina, gasto en personal. Y tú dices, bueno, ¿y para qué se está usando esa plata? O sea, por ejemplo, la plata que hoy día reciben la expresidenta Bachelet, el expresidente Lago, el expresidente Frey, el expresidente Piñera, en qué se está usando esa plata que sea de aporte para el país. Entonces, aquí nosotros los republicanos somos partidarios de una mayor eficiencia en el Estado. Evidentemente, tiene que reducirse todo el gasto público y donde sea necesario apretar el cinturón, en la medida que sea necesario, vamos a estar dispuestos y siempre poniendo el foco principalmente en que esto no afecte las necesidades de los chilenos más vulnerables. O sea, todos los programas sociales que efectivamente son necesarios hay que mantenerlos, pero todo lo que es el gasto innecesario hay que eliminarlo o reducirlo. En eso, en el fondo, no hay que pensarlo dos veces. Gracias. Marco. Sí, diputado, sobre lo mismo, ¿no será el problema más que el sueldo en sí mismo del diputado? ¿No será el problema el tema de los asesores como el diputado Naranjo, que tenía contratado a su señora, o el tema de las asignaciones de combustible, que por un lado quizás son muy altas y por otro lado no hay mayores controles? ¿Qué opina usted? Sí, Marco, yo creo que ahí le achuntas a un tema muy relevante. Efectivamente, y hay que decirlo, ha habido un esfuerzo por parte del Congreso, especialmente el cuerpo administrativo del Congreso, la Secretaría General, la Secretaría Legislativa y todo el personal administrativo, de establecer mayores controles, porque, por ejemplo, lo que ocurrió en su minuto con el diputado Naranjo que mencionas, que tenía contratado a su señora, es verdaderamente una vergüenza y una cuestión que no debería ocurrir. O sea, todo esto de parientes que pueden estar dentro del Congreso trabajando, sea directamente con su pariente o con otra persona, eso debería estar prohibido. Y respecto de lo que tiene que ver con los gastos operacionales, te puedo decir por la experiencia, por lo que a mí me ha tocado vivir, que hay una rendición en el fondo bastante exhaustiva. Hay control por parte del Congreso, pero esos valores sí, yo creo que podrían ser en algunos casos menores. Eh, hay cierta holgura, yo te diría hoy día. Hay una holgura en el fondo y esa plata podría estar usada en otras cosas. Lo digo en mi experiencia como diputado también de la quinta región, que la particularidad mía es que yo no tengo que gastar en pasajes aéreos porque en el fondo yo no represento una región extrema, que es caso contrario, por ejemplo, a diputados de Aysén, de Magallanes o de la zona norte, que ellos con cargos o gastos operacionales tienen que incurrir en por lo menos
por lo menos unos 5 o 6 pasajes aéreos al mes. Y eso es bastante, y eso evidentemente representa un costo que tiene que ser cubierto por gastos operacionales. Pero para quienes estamos en la zona central, yo creo que hay espacio en el fondo para buscar mayores eficiencias y para que ese presupuesto sea menor. Muchas gracias. Diputado, y por último, quisiera saber en qué situación se encuentra la moción presentada en agosto de 2022 sobre la modificación a la Carta Fundamental en materia de requisitos para percibir la dieta de expresidente de la República. Si no me equivoco, al que te refieres es un proyecto de ley que presentó Gonzalo de la Carrera, ¿o no? Sí. Ya. La verdad no estoy mayormente informado respecto de ese proyecto de Gonzalo. Tendría que preguntárselo directamente a él cómo se ha movido. Yo intuyo que no ha sido puesto en tabla en comisión. Debe estar ingresado y pendiente de ser puesto en tabla en comisiones. Pero yo no creo que haya discutido ni haya avanzado. Este proyecto de ley debería estar... quizás incluso puede ser que esté en la Comisión de Constitución pendiente, no se me ocurre que pueda estar en otra, quizás Gobierno Interior también. Pero yo intuyo que por las prioridades que ha tenido en el fondo la izquierda que controla todas las comisiones o la gran mayoría de las comisiones dentro del Congreso hoy día, yo creo que no ha sido puesto en tabla. Diputado, Perfecto. y en particular, ¿usted es partidario de que se elimine la pensión para los presidentes hacia el futuro o también eliminarla a los que ya la tienen? Yo creo que si se deseara mantener esta institución en el fondo, yo creo que tiene que explicarse muy bien hacia el país, porque hasta hoy no han habido mayores explicaciones y yo creo que también no hay mayor transparencia ni control financiero respecto de en qué se gasta esa plata. O sea, si no me equivoco, la expresidenta Bachelet tiene básicamente montada una fundación con cargo a plata de todos los chilenos que se dedica a hacer activismo ideológico, básicamente, o sea, a impulsar ideología de izquierda en nuestro país. Entonces yo me pregunto, ¿no hay acaso en el fondo fundaciones financiadas de forma privada que puedan realizar este trabajo? ¿Por qué tenemos que tener en el fondo gente pagada con un sueldo en el fondo de cargo de un expresidente de la República realizando trabajo de activismo o de lobby o de presión política o de cabildeo para que la política se mueva en una dirección u otra? Yo creo que eso no se sustenta y creo que un expresidente de la República, por las responsabilidades que ha tenido, por las funciones que ha desempeñado, tiene capacidad de sobra para valérsela solo después de salir de la presidencia. Así es. Diputado, bueno, llegamos al final del programa. Quisiéramos darte las gracias por haber compartido en este espacio, haberte dado el tiempo, tener la disposición para conversar con nosotros, para poder aclarar nuestras dudas, que son las de muchos chilenos, y quisiera dejarte unos minutos para que te puedas despedir y decirnos algunas palabras. Sí, mira, más que nada agradecer a todos los que participaron aquí en el chat hoy día. Estoy tratando, así como lo hago en todas las conversaciones de Instagram, de seguirlos a todos, para que nos mantengamos en contacto, porque yo creo que eso es lo más importante y eso es lo que nos distingue también como bancada del Partido Republicano, que buscamos construir un proyecto político que parta de cierta forma desde las bases, que se caracterice también por un trabajo en conjunto con la gente que está activa, movilizando, levantando el mensaje, levantando nuestras banderas desde las redes sociales, desde la calle, hoy día muy activos también en la campaña para este nuevo Consejo Constitucional. Todos sabemos en el fondo que hay algunas voces que llaman por ahí a votar nulo, a no participar de estas próximas elecciones, y yo creo que sería un error fatal, porque eso lo único que generaría es que la izquierda tenga una mayor representación dentro de ese Consejo Constitucional, que si eso ocurre van a terminar ratificando lo que ya decidió la comisión experta, que es mantener, por ejemplo, nuestras Fuerzas Armadas fuera de este proyecto de nueva constitución. Y claro, puede ser que a fin de año estemos votando rechazo de nuevo, pero puede ser que nos vaya bien, puede ser que nos vaya mal, y nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para que ese borrador no se nos vuelva a presentar a todos los chilenos algo como lo que se nos presentó después de la primera convención constitucional. Yo creo que es una responsabilidad que tenemos con el país, un deber que tenemos con el país, con nuestros hijos, con el futuro de nuestra patria,
compromiso, y eso, ¿qué significa para cada uno de nosotros? Significa que tenemos que involucrarnos en las campañas, tenemos que involucrarnos, escoger un candidato que vaya por nuestra región, apoyarlo en el fondo, salir a mover banderas, salir a volantear, estar en los semáforos. Es lo que yo le he transmitido a todos los candidatos con los que he conversado. La mejor forma de conectar con la gente, de transmitir un mensaje, es estar en los semáforos, estar en las plazas, conversar con la gente en las zonas céntricas de nuestra ciudad. Si tenéis que pararte encima de un cajón de feria con un megáfono, tenéis que hacerlo, y esa es la forma en que se construyen las confianzas, porque estamos muy acostumbrados a que desde hace muchos años las campañas se hacían con el que gasta más plata, y aquí estamos levantando una cuestión que es distinta, que no es tirar plata con ventilador, sino buscar conectar con la ciudadanía, explicarles bien cuál es nuestro proyecto, por qué los queremos hacer a todos partícipes, y el sueño de país que tenemos hacia adelante. Veo también, y los invito a seguirla, está conectada aquí Beatriz Evia, Bea Evia, pueden buscarla ahí entre los que están conectados escuchando. Tremenda candidata que tenemos en la región de los lagos al Consejo Constitucional, así que para los que sean allá de la región de los lagos, que la puedan apoyar, y también buscar entre los candidatos que tenemos en cada una de las regiones cuál puede ser el que los convenza más, porque tenemos una responsabilidad en este nuevo proceso constituyente que nos enchufaron, que nosotros no queríamos, que votamos en contra, y yo les prometo que di la pelea como pocos dentro de la Comisión de Constitución, pero ahora que estamos en esto tenemos la responsabilidad de que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en la Convención Constitucional, la número 1, que fue de verdad un fracaso y un ataque contra nuestro país. Muchas gracias, diputado. Bueno, está Bea Evia ahí abajo y la tenemos de invitada para el programa del día sábado, Tu Hora Republicana, del sábado 25 de marzo, así que también los invitamos a compartir. Estamos cerrando el programa, le damos las gracias a todos los que estuvieron en la sala escuchando y los dejamos invitados para el programa de mañana de Tu Hora Republicana a las 8 de la tarde, el programa que conduce Marco y Sergio Bachoco. Tenemos de invitada a las candidatas a consejeras por el Partido Republicano, Ninosca Payauna por la región de Tarapacá y Gloria Paredes por la región de Coquimbo, así que los dejamos invitados a escuchar mañana Tu Hora Republicana a las 20 horas por acá por los espacios de Twitter, y el sábado subsiguiente, el 25, vamos a tener a Beatriz Evia y a otro candidato más, así que los dejamos súper invitados, que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación, Fer, Jorge, Marco, Sergio y todos los que estuvieron presentes. Saludos. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Queda invitado para múltiples instancias en que pueda participar conversando con nosotros.